Capítulo 2. Estados financieros del sistema de contabilidad integrada. Grupo número 5. Integrantes: Tapia Laura Jazmín Camila, Parra Quispe Santos Jesús, Ramírez Aguilar Fabiola, Cameo Adubiri Vanessa. Artículo 39. Estados financieros del sector público. El sistema de contabilidad integrada produce los siguientes estados financieros básicos: el balance general, estado de recursos y gastos corrientes, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de ejecución del presupuesto de recursos, estados de ejecución del presupuesto de gastos, cuentas, ahorro, inversión y financiamiento, estados de cuenta o información. Artículo 40. Obligatoriedad de elaborar estados financieros. La DGC elabora los estados financieros de la Administración Central como un solo ente contable. Los organismos que conforman la Administración Central del Estado no constituyen por sí mismos entes contables, por tanto no producen estados financieros patrimoniales. Las instituciones como entidades públicas descentralizadas sin fines empresariales, prefecturas departamentales, municipalidades, universidades públicas, instituciones de seguridad social, empresas públicas no financieras y entidades de sector público financiero elaborarán cada una sus propios estados financieros. Artículo 41. Naturaleza de los estados financieros básicos. En el balance general muestra a una fecha determinada la situación y cuantificación de los bienes y derechos expresado en partidas del activo corriente y no corriente. En estado de recursos y gastos corrientes es un resumen analítico de los hechos que durante un periodo dieron lugar a un aumento o disminución de los recursos económicos netos. Por lo tanto, muestra el resultado de la gestión por las operaciones de recursos y gastos corrientes realizados en el ejercicio fiscal. En el estado de flujo de efectivo, identifica las fuentes y usos del efectivo. Este estado muestra el flujo de efectivo según las actividades que se las originan, sean de operación, de inversión o de financiamiento, mediante el método indirecto y la base de caja. En el estado de cambios en el patrimonio neto, muestra las modificaciones ocurridas en el ejercicio de las cuentas que componen el patrimonio neto, incluyendo los ingresos y gastos de capital. En el estado de ejecución del presupuesto de recursos, muestra los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución acumulada como devengado, lo percibido y el saldo por percibir. En estado de ejecución del presupuesto de gastos, muestra el presupuesto aprobado por ley, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, los compromisos, el saldo no comprometido, el presupuesto ejecutado o devengado, el saldo de presupuesto no ejecutado, las partidas pagadas del presupuesto y el saldo por pagar. En cuentas, ahorro, inversión y financiamiento, muestra el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit en la cuenta de capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. En estados de cuentas o información complementaria son todos aquellos que detallan y amplían la información contenida
en los diferentes estados básicos como el propósito de revelar información importante que sea necesaria para hacer claros y comprensibles los estados financieros. Artículo 42. Notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros pueden presentarse redactadas en forma narrativa para eventos de carácter teórico o conceptual, o en forma de planillas o cuadros para explicar los efectos de las cifras expuestas en los estados. La existencia de las notas debe ser claramente señalada en los mismos estados, relacionada con rubros o cuentas, y su contenido amplía la información relativa a la naturaleza de las operaciones de entidad, a bases contables utilizadas y criterios de evaluación de los principales componentes de los estados financieros, restricciones sobre determinados componentes de balance general, evolución o composición de acuerdo al grado de desagregación de los componentes de los estados financieros, acontecimientos posteriores relevantes que tengan implicancia en la interpretación de los estados financieros, naturaleza de los resultados obtenidos en cada ejercicio, tomando en cuenta que las entidades públicas no buscan fines de lucro, excepto las empresas públicas. Explicaciones acerca del cumplimiento legal sobre el uso de recursos destinados a gastos corrientes o de funcionamiento e inversión real y social. Artículo 43. Estados analíticos del sector público elaborados por la Dirección General de Contaduría. La DGC debe elaborar los siguientes estados analíticos del sector público en la ejecución del presupuesto de recursos del sector público, en la ejecución del presupuesto de gastos del sector público, en la clasificación económica de recursos y gastos del sector público, en cuenta, ahorro e inversión y financiamiento del sector público, en las estadísticas de las finanzas públicas. Artículo 44. Consolidación de estados financieros de las empresas públicas. Las empresas del sector público que poseen más del 50% del patrimonio de otras empresas deben presentar estados financieros consolidados con los de estas independientemente de los propios de acuerdo a normas técnicas y disposiciones legales vigentes aplicables al tema. Artículo 45. Información sobre el periodo anterior o estados comparativos. Los estados financieros básicos, excepto los de ejecución presupuestaria de recursos y gastos, deben contener información de la gestión anterior. La información del año actual estará presentada en la columna con conceptos que se informa y en la segunda columna la información de la gestión anterior reexpresada a moneda de cierre de la gestión actual. Artículo 46. Responsabilidad y firma de los estados financieros. Los estados financieros básicos y estados de cuenta o información complementaria deben estar firmados, identificado, nombre y cargos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el contador general de la entidad en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos. El titular de la entidad es responsable
de la presentación oportuna de los estados financieros y su contenido. Artículo 47. Idoneidad del personal de área contable. El director general de Contaduría Administrador del SCI debe contar con título profesional en el área económica financiera, registro en el colegio profesional y experiencia en administración financiera pública. Los contadores de las entidades públicas deben tener formación profesional y registro en el colegio profesional respectivo. La máxima autoridad ejecutiva es responsable de la contratación de profesionales idóneos. La máxima autoridad de la entidad pública debe procurar la continuidad del contador y de los responsables del área contable para evitar demoras en la elaboración y presentación de los estados financieros. Cuando el contador deje de prestar servicios, debe entregar bajo inventario los estados financieros y toda la documentación de respaldo de las transacciones del ente. Artículo 48. Plazo de presentación. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, cada institución del sector público debe presentar los estados financieros básicos y estados de cuenta o información complementaria de la gestión anterior, acompañando el informe del auditor interno. La DGC remitirá la información al ministro de Hacienda, al presidente de la República y podrá a disposición de la Contraloría General los estados financieros de la Administración Central con sus respectivas notas explicativas dentro de los 180 días siguientes a la finalización del ejercicio fiscal. Las unidades ejecutoras y o direcciones administrativas que forman parte de una institución pública u organismo deben entregar a la entidad de la cual dependen y a la DGC la información de ejecución del presupuesto y otras requerida por el órgano rector en el plazo señalado por ley para su integración a los estados financieros de la Administración Central.